Buenas noches, mi nombre es Josué Aguirre y hoy vamos a explicar el foro número uno por medio de este video. En este vamos a hablar de temas sobre lo que son frameworks, librerías eh, y un poquito de JavaScript y además un poquito de la experiencia personal utilizando diferentes tipos de frameworks. Tenemos lo que es la primera pregunta en la cual es ¿qué es un framework y en qué se diferencia de una librería? ¿Ok? Podemos decir o definir que un framework es una base estructurada que viene con sus reglas, sus diferentes carpetas, sus funcionalidades. eh, por así decirlo, es algo para utilizar de una sola vez. Es como un marco de trabajo. Tiene una guía y en donde se debe montar y escribir código. Y tenemos lo que es, en cambio, una librería, que una librería, por así decirlo, es un conjunto de funciones, fragmentos de código que se pueden utilizar libremente. Y cuando se puede utilizarlos en cualquier momento, sin tener una estructura rígida. Para entender esto de manera más simple, tenemos cuatro imágenes. En la primera tenemos una casa vacía, o bueno, no es una casa vacía, pero háganse la idea que está vacía, en donde tenemos el cuarto, los baños y demás aspectos. Y lo que va a venir a hacer el desarrollador es agregándole cosas. Mira, le falta un sillón, le falta una alfombra, le falta tal cosa, hasta completar lo que es la casa, con toda la indumentaria, pero sin poder alterar la estructura de esta. A diferencia de la librería, que es más maniobrable a la hora de utilizar y la puedo utilizar cuando yo quiera. En este caso, tenemos una cajita de herramientas en donde yo puedo utilizar diferentes herramientas cuando las necesite y cuando yo vaya a llamarlas. Vemos en la imagen de arriba, de la derecha, un poco de la estructura de los frameworks, en donde hay ciertas carpetas que están por determinado, en donde están los controladores, las vistas y los modelos. Y en cuanto a lo que es la imagen derecha de abajo, tenemos lo que es el uso de una librería de notificaciones, que yo la llamo cuando se cumple el condicional. Después tenemos lo que es cuáles son los frameworks más utilizados y las librerías más utilizadas en el desarrollo web actual. Tenemos bastantes, pero quiero centrarme en dos, ASP.NET Core y lo que es Bootstrap. ASP es una aplicación, es un framework para crear aplicaciones de web modernas, rápidas y seguras, utilizando lo que es código C#. Y Bootstrap, que es una librería bastante útil, ¿verdad? Que si se combinan ambas, hacen maravillas, en las cuales se utiliza para hacer interfaces de manera más sencillas. Después, tenemos la pregunta de cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar un framework en comparación de JavaScript puro. Ok, hay una serie de ventajas y desventajas en cuanto a utilizar un framework y en cuanto a utilizar JavaScript puro. Una de estas en cuanto a utilizar un framework es que son escalables y mantenibles en proyectos grandes. Esto es bastante útil porque, digamos, si yo necesito o tengo que crear una aplicación muy grande y sé que a futuro tiene que llevar diferentes actualizaciones y tiene que ser muy ordenada y muy estructurada, el framework es una opción muy viable. Además, otro aspecto importante que ofrece un framework es lo que es la documentación y el soporte. Eh, fácil. Si yo hago una búsqueda rápida por Google sobre cómo utilizar X o Y framework, me va a aparecer documentación sobre eso. Entonces, es un punto muy importante de tener en cuenta. Como desventaja, tenemos lo que es la curva de aprendizaje. Eh, Esto va a variar, pero hay ciertos frameworks en los cuales sí es complicado, o por así decirlo, hay que sentarse para poder ir aprendiendo de poco a poco. Entonces, eso es un punto muy a tener en cuenta. En cuanto a lo que es comparándolo con JavaScript puro, JavaScript eh, es más livianito, no tiene tanto código que está por detrás. Es ideal para proyectos pequeños, funciones simples,
y demás aspectos que uno diga, mira, aquí con cierto script, listo. Tenemos un ejemplo en cuanto al uso de un script, en este caso es para verificar un password, compara, verifica el password, compara un password y si este coincide. Tenemos cuáles son los frameworks más recomendados para lo que es el proyecto web, el desarrollo, y cuándo utilizarlos y cuándo no. Tenemos lo que es cuándo utilizar un framework. Perfecto. Cuando se busca velocidad en el desarrollo y para que se sea más estructurado. Cuando yo necesito algo rápido, pero al mismo tiempo necesito que esto tenga orden, un framework es la mejor opción. Ahora, ¿cuándo no utilizarlo? Cuando el proyecto, por así decirlo, es muy pequeño o no necesita un marco de trabajo muy definido. Entonces, eso es un aspecto muy a tener en cuenta. ¿Cómo influyen los frameworks en el rendimiento? Influyen bastante, de hecho. Por así decirlo, los frameworks pueden, ok, son pesados, pero como son tan organizados, se puede optimizar lo que es el código y no afectar tanto lo que es el rendimiento de una aplicación. Entonces, como son muy estructurados, un framework es una estructura, entonces se puede jugar con ese sentido. Y en cuanto al mantenimiento, puede también resultar beneficioso utilizar el framework, porque se pueden encontrar errores, trabajar en equipo y demás aspectos sin entrar en un desorden. Entonces, esto es un punto muy a tener en cuenta. ¿Cuáles son los criterios para elegir un framework o una librería? Hay diferentes aspectos, pero uno de ellos es la licencia y los costos. Hay frameworks muy buenos o librerías muy buenas, pero son de paga. Compatibilidad del proyecto, necesitamos saber si eso también se puede actualizar en futuras versiones. Curva de aprendizaje, entonces son muchos aspectos en los cuales uno dice, mira, hay que barajarlo bien. ¿Y cuál ha sido una experiencia en lo que son los frameworks en proyectos civiles que he tenido? ¿Y qué desafíos que he tenido? Ok, mi experiencia ha sido en ASP.NET, utilizando lo que es Adobe.net. En esto creé una aplicación de gestión de tickets y como desafío fuerte fue ordenado en ese sentido. Poner las cosas en su lugar, utilizarlas cuando era necesario y combinarlas con diferentes tipos de librerías y que todo funcione en conjunto. Ese es como mi desafío a la hora de utilizar. Y esta sería la bibliografía en la cual basé toda mi investigación. Muchas gracias y buenas noches.